Buen día, estimados habitantes del mausoleo. Aquí su Führer Lipoke en el primer video formal del Magno Mausoleo de Fe y Razón. Los datos curiosos y los hechos únicos en su tipo siempre han sido cosas que maravillan a personas de todo tipo. No por nada videos como 8001 curiosidades sobre el gordo y sus amigos o lo que no sabías de Dino Rey DS son muy vistos, siendo videos esenciales, aunque normalmente suelen hacerlos bastante basurilla. Sin embargo, hechos bien pueden ser una herramienta poderosa para que un newfag pueda ir dejando de ser un newfag. Pero existe un problema común en esta clase de videos, siendo este que, una vez hechos, si la franquicia continúa sacando productos o en su defecto sigue dando de qué hablar, terminarán saliendo nuevas curiosidades, dejando desactualizados aquellos videos hechos previo a lo nuevo sobre una franquicia. Aunque hay un detalle en particular, y es que entre más curiosidades posea una franquicia, más problemático es hacer un video, pues hay curiosidades con mucha más complejidad y contexto que otras. A veces tanto que merecen su propio video, aunque no solo por su complejidad, sino también porque a veces aquel dato, aquel hecho, es la situación más épica que cualquiera puede pensar. Y aquí comienza lo que posiblemente es el dato más curioso e impresionante no solo de Touhou, sino de cualquier fandom. Con ustedes, el primer robot fanático de Touhou Project. Este pequeño se llama Spot, un robot de morfología canina que fue anunciado al público en 2016 como creación de Boston Dynamics, una empresa estadounidense de robótica que actualmente e infortunadamente está en propiedad de Google. La función de este es básicamente de vigilancia, con la suficiente capacidad de andar por zonas para peatones y abrir puertas. Este enano fue liberado para su compra en junio de 2020 a $74.500. Ahora, si acabo de mencionar que el robot tiene funciones limitadas, ¿cómo qué tienen que ver estos cacharros con Touhou? La respuesta se mostrará a continuación. Oh my god. Bro. Oh my god. Hello, friend. Shut up, bitch. Oh my god. I love you. Jesus Christ. I love you so much. Kill the Jews. Oh my Oh god. my god. Lo que acaban de ver es real. El robot interactúa con las señoritas como solo un fanático de Touhou lo haría. Pero hay un pequeño problema, pues ya había mencionado que la compañía propietaria de esta empresa que hizo los robotitos es Google. Y obviamente la Big Tech no aprobaría la fabricación de esta clase de robots. Sin embargo, recuerden que el aparato está disponible para la venta, lo que significa que, de forma similar a una PC o una consola, el propietario puede hacer lo que guste con su compra. Y de ahí el origen de este robot toujero. Un anónimo americano o posible japonés residente en América, con mucha solvencia económica, fue capaz de convertir un robot básico de vigilancia en una forma de vida inteligente. De momento, eso es todo. No se sabe nada más acerca de este ejemplar en específico de Spot. No han salido más videos sobre él. No se sabe nada de quién modificó al robot. Y aunque sea triste, no creo que vayamos a ver algo nuevo de este muchacho, pues la Big Tech ya está poniendo mano en este asunto, borrando el video original de varias páginas, además de subir y popularizar una versión modificada que remueve el audio del robot. Una pena que ni siquiera robots puedan decir algo sin ser censurados, pues este no es el primer ni el único caso de inteligencias artificiales siendo censuradas por expresar hechos o comportarse de forma debida. Sin más que decir, esto es todo, así que hasta otra audiencia magna.